Antiguamente, el tañido de las campanas de la torre de la iglesia parroquial y de algunas ermitas, sobre todo las estratégicamente situadas sobre lugares dominantes, acompañaban al nativo desde su bautizo hasta su sepultura. Y no solo esto, sino que con sus tañidos fueron quienes regularon las actividades de cada día, distribuyéndolas en porciones de tiempo acorde con sus necesidades, tanto espirituales como físicas. Recordemos que el campanario de nuestra iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la Natividad, terminado de levantar en 1661, se colocaron 4 campanas, tal vez con el mismo torno de madera que aún poseen. Sus nombres son María del Pilar, o campana gorda como vulgarmente se le conoce, Jardinera, Pilar y el Campanico. La campana de la ermita del Pilar pudo instalarse tras su incendio y reconstrucción a mediados del siglo XV. Y el campano de la ermita de San Macario en 1692, fecha que puede leerse todavía pues sigue estando grabado. Todos los días de labor, a eso de las 6 de la mañana, el sacristán anuncia el toque de alba desde la escalera del coro con la cuerda de la jardinera, a la que le daba 3 golpes, espaciados por el rezo de un Ave María, que terminaba con otros 3 muy poco espaciados. Al poco, el tío santero lanzaba al aire su campanico durante unos minutos por si alguno se había endormisqueado, como se solía decir. A las 8:30 se avisaba para la misa diaria de las 9, con la cuerda del campanico dando 3 avisos, separados un cuarto de hora el segundo y el tercero, que terminaban con 1, 2 y 3 golpes para que acudieran a la misa que el semanero iba a celebrar. A las 12, el pundonoroso sacristán, con la cuerda de la jardinera, daba los 6 toques de oración que espaciaba durante el rezo de un Ave María. Toques que las familias devotas sacralizaban con algunos cortos rezos, pero a la vez estos toques eran la señal para que cesaran todos los trabajos y los operarios de obras y talleres familiares de todo tipo dejaran las herramientas y se dirigieran a casa o subieran a la cocina para comer. Mientras los hombres del campo emprendían la capaceta o el cenacho, tras haber dado de beber a las caballerías y abrir el comedor para que emprendieran su ración de cebada y paja bien revueltas. Aviso que media hora antes había hecho también el campanero de San Macario para que se oyera por la mayor parte del término, por si tenían que llegar al más a la hora en punto para que no se enfriaran las judías del puchero, bullidas tras su enrune bajo el calibo del hogar. En Andorra existe la creencia de que las parejas jóvenes en edad fértil que suben con frecuencia a tocar la campana de San Macario, quizá la misma campana les esté anunciando que posiblemente en 9 meses la familia crecerá con la llegada de un nuevo miembro. Al oscurecer, se tocaba para la oración de la noche del mismo modo que para el alba, con sus avemarías correspondientes y sus 3 toques finales. El ermitaño hacía lo propio, pero si había nevado mucho o había mucho dorondón, el toque se prolongaba e incluso lo repetía por la noche, obligación y sentido del deber que cumplieron con especial esmero, como los recordaba el tío Quilán, marido de la tía Alberta, que durante muchos años fue santero. La víspera de los días festivos y domingos se anunciaban tocando al anochecer las 2 campanas menores sobre unos 5 minutos, acabando con el repique de las 2, pero en las de primera clase se volteaba solo la campana gorda, a volteo lento, empujando desde la greña y la boca, dándose un repique final con los 3 badajos a la vez. Como es natural, el sacristán solo no podía hacerlo, por lo que era normal la ayuda de algún mocete o alguno de sus hijos, operación que realizaban los mayorales y amigos cuando alguna cofradía festejaba a su patrón.
Cuando los despertadores y rosarieros tenían que salir por las calles a entonar sus coplas y sus rezos bajo la dirección del tío Casero y el pendón del tío Leznas, solía madrugarse más, pero siempre el aviso de la jardinera o el campanico eran quienes llamaban a reunión, que terminaba con la llamada misa primera o de alba. Si San Blas fue obispo en Sebaste, hacia el monte Egea se fue a retirar, lo prendieron por agricolado y a la cárcel preso lo mandan llevar, pues es de admirar, y aunque sufra su furia el tirano, San Blas a su Dios no lo ha de dejar. Viva, viva el rosario, viva María, viva San Blas glorioso, que hoy es su día. En las misas solemnes y para la mayor, se volteaban todas las campanas para anunciar su comienzo, y como aviso definitivo, se daban 9 golpes sueltos, poco espaciados, con los que se indicaba que la función religiosa iba a comenzar. Toques que, al ser más apremiantes, recibían el nombre especial de requedar. «Venga, date prisa, que ya requedan», era frecuente decir en las casas por el temor de llegar tarde a la celebración. Antes de comenzar la misa solemne, nada más abrir la puerta de la sacristía, se daban 3 toques con la campana que allí había colgada, momento que aprovechábamos San José para iniciar los primeros acordes con aquel viejo órgano cuyos tubos metálicos llenaba buena parte de la pared, al que se entraba por puerta independiente que daba a un pasillo que sobresalía en alto sobre la entrada del altar de Cristo y bautismo, que quedaban bien protegidos por prétil de obra, órgano al que se le daba el aire que precisaba desde un gran fuelle que había en un cuarto oscuro anejo, operación que se llamaba manchar y manchador, al que con una cuerda lo hacían funcionar como si de una herrería se tratara. Los antiguos monaguillos, hoy día personas muy mayores, aún recuerdan aquella orden de «mancha Gavino», con la que Mosén José reclamaba el oxígeno que precisaba para dar vida a su ya amarillento teclado, que como todo lo anterior del templo, fue pasto de las llamas por unos y por el afán de modernidad de otros, que ni los tubos del órgano ni los púlpitos respetaron. Recordemos que los domingos a las 3 de la tarde se cantaban las vísperas, llamadas víspras por los andorranos, y a continuación se rezaba el rosario y la corona, acto, el del rosario, que se rezaba todos los días del año, previo aviso con los 3 toques del campanico, pero que los laborables era el sacristán quien lo dirigía desde el púlpito revestido con su roquete. Dejamos constancia también que cuando se producía algún incendio, se avisaba al sacristán, quien inmediatamente con la cuerda de la jardinera tocaba a rebato, para que los vecinos cogieran su caldero, lo llenaran de agua en la fuente y se dirigieran al incendio para ayudar en su extinción. El fallecimiento de un adulto se avisaba con 7 golpes espaciados si era hombre, 6 si era mujer y muy movido si era mortajo, o sea, niño o niña. Y si una mala tormenta presagiaba con su ruidera y aires regolinantes la proximidad de una pedregada, se avisaba al sacerdote para que desde la plaza de la iglesia lanzara sus rezos de esconjuro para que su mortífera carga se disolviera o pasara de largo. Como detalle final, recordar que la obligación de señalar con 3 avisos de campana el llamado toque de oración la instituyó el arzobispo don Francisco Añoveros
hacia 1744.